Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en la pantalla con esa imagen y ese nombre de perfil. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete y compártelos para que puedan ser de bendición a un mayor número de personas. Como puedes ver en pantalla, nuestro estudio se llama Consecuencias de temer a Dios. En la Biblia hay muchos pasajes que nos enseñan que el creyente en su relación con Dios debe temerle a nuestro Señor. Ahora, tenemos que entender qué significa el temerle a Dios para después estudiar cuáles deben ser las consecuencias de ese temor. En el Antiguo Testamento, cuando tratamos de traducir la palabra temor relacionada con Dios, nos ofrece dos ideas, terror o espanto. Pero en el Nuevo Testamento, pasajes como Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dicen que en el perfecto amor no hay temor. Y si los creyentes estamos en Cristo, en el perfecto amor, entonces no hay lugar en nuestro corazón para el terror o el espanto. ¿Cómo entonces se tiene que entender el temor a Dios? Se tiene que entender cómo, lo estás viendo en la pantalla, una actitud que manifieste una muy particular reverencia hacia la persona de Dios. No es tenerle temor, no es tenerle miedo, es simplemente entendiendo su grandeza, mostrarle reverencia. Porque como dice la letra de una canción cristiana, entendemos la temible hermosura que tiene Jesús. Así que mis hermanos, nos debe quedar clara cuál es la idea cuando se habla de la frase temor a Dios. Así que todos los cristianos debemos de tener hacia Dios una actitud de reverencia al comprender su naturaleza. Pero ¿cuáles deben ser las consecuencias de este temor? O sea, ¿cómo podemos reflejar que tememos a Dios? ¿Cómo podemos demostrar que ese temor está en nuestras vidas? Primero, tenemos que aborrecer el mal. Proverbios 8:13 de la Biblia Reina Valera 1960 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Así que si tú dices tenerle temor a Dios, debes de aborrecer el mal. Ni siquiera puedes permitir que el mal se te acerque. Pero, además de aborrecer el mal, como ves en pantalla, el temor a Dios debe provocar en ti apartarte de lo malo. Proverbios capítulo 14, versículo 27 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, el temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Así que si tú temes a Dios, vas a escaparte de cualquier cosa que te pueda separar de Él. Eso significa apartarse de lo malo. No solo es una actitud de rechazo a lo malo, es apartarse de lo malo. Ahora, ¿cómo mostramos que nosotros realmente tenemos temor a Dios? Como ves en pantalla, aborrecemos el mal y nos alejamos del mal. Pero también, como dice el Salmo 19, versículo 9 de la Biblia Nueva Versión Internacional, el temor del Señor es puro y permanece para siempre. Y está relacionado con sus ordenanzas, porque las ordenanzas del Señor son verdaderas y son justas. En consecuencia, si tú dices que temes a Dios, tienes que aborrecer el mal, alejarte del mal y obedecer a Dios. Pero vamos a la última forma en que mostramos si tenemos temor a Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 tomado de la Biblia Reina Valera de 1960 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, los necios no quieren la sabiduría, porque la sabiduría va a despertar en ellos el temor a Dios. Así que es bastante obvio, aborrezco el mal, me alejo de Dios, obedezco a Dios, pero busco la sabiduría.
busco toda información en la palabra de Dios que haga cambiar en mi mente la idea que yo tengo hacia la persona de Dios. Y de esas formas yo demuestro que tengo temor a Dios. Ahora, ¿cómo puedo demostrar que no me estoy portando con sabiduría? Hay por lo menos cuatro cosas que señalar antes de concluir. Cuando soy dogmático, cuando creo que solo mi interpretación de la verdad es la correcta, cuando soy una persona cerrada, cuando no acepto ninguna otra idea diferente a la mía, cuando soy irritable, cuando no tengo dominio sobre mi carácter y cuando soy un ignorante, cuando simplemente digo las cosas sin tener toda la información para poder tener una buena opinión. De esta manera, nos podemos dar cuenta si no estamos buscando la sabiduría y en consecuencia podemos darnos cuenta que en nuestro corazón no hay temor a Dios. Así que cuidado, que tú y yo no nos convertamos en esas personas que estamos dentro de una iglesia, que no nos cansamos de hablar de Dios, que no nos cansamos de servir a Dios, pero que finalmente no sentimos temor de Él. Y si no sentimos temor de Él, nunca vamos a sentir temor de alejarnos de Dios, lo que puede pasar más tarde o más temprano. Gracias por seguirme en este estudio. Yo soy Miguel Montoro. No olvides suscribirte a este canal. Que Dios nos bendiga.